Hola gente sana, ¿cómo estáis? Seguramente que estáis bien y vais a estar mucho mejor. Acordar que la meta nuestra es vivir hasta los 120 años porque es posible y en buenas condiciones. Vamos allá. Vamos a hablar el tema de comida. Yo quiero haceros pensar con este vídeo realmente ¿vale la pena complicar en muchas ocasiones la vida o es bueno simplemente valorar ciertas cosas de cuáles vamos a hablar hoy? El caso que hay gente que pues no comen carne debido a, pues no sé, hay digamos, personas pueden tener muchos motivos de no comer carne. Otras personas, sin embargo, comen solo carne. Entonces, claro, estamos hablando de que, ¿de dónde está la clave? ¿No? Dice, o sea, la doctora, la Olga Sesova, por ejemplo, dice que tiene muchos pacientes que son vegetarianos, o sea, no comen carne o sea, y tienen muchísimos problemas de salud. Es decir, tienen malas digestiones, o sea, la verdad que pues se juntan muchas enfermedades y entonces dice, bueno, pues aquí no es cuestión de comer carne, no comer carne y no vamos a hablar exactamente en el modo de cómo afecta ciertas cosas o ciertas alimentación a nuestro cuerpo. Vamos a ver de otra forma. La comida es gasolina para el cuerpo, es algo que hace que nuestro cuerpo obtiene energía, en cierto modo, vitaminas, minerales y las sustancias la que necesita para dar alimentación a nuestras células, al cuerpo físico. ¿Correcto? Bien. Al mismo tiempo, alimentos, hoy en día sabemos que muchos vienen en plástico, muchos vienen con las sustancias que son tóxicas, es decir, también hace bien y hace mal, independientemente que si estamos hablando de cualquier alimento, o sea, hasta la fruta, y sabemos perfectamente que tiene de todo. Pero aquí vamos a valorar otra historia. Las personas, hay unos cuantos de vosotros me estáis preguntando qué es lo que como yo o lo que recomiendo yo y por qué no comparto una que otra receta, por ejemplo, para vosotros. Vamos a valorar qué es lo que tiene que saber el ser humano. El ser humano tiene que saber, y si no puede, por ejemplo, hacer, como yo he dicho en muchas ocasiones, es hacer un test de alimentación, de tolerancia a ciertos alimentos, también hay que valorar otras cosas. O sea, ya que no podemos testar lo que nos queda bien, o sea, para nuestro cuerpo y lo que no, valoramos. ¿Dónde vivimos? Es muy importante porque la comida de México es una comida, la comida de Ucrania es otra comida, España tiene otra alimentación, en América comen, en América, bueno, vamos a coger, o sea, depende del clima, depende de tradiciones. Depende de actividad que lleva una persona. Es que estas en muchas ocasiones nadie llega a pensar que una persona que trabaja muchísimo en el campo, que tiene mucho esfuerzo físico, un obrero, no le podemos dar solo lechuga. ¿Entendemos esto? Porque su cuerpo necesita una alimentación más potente. Una persona, vamos a coger otro ejemplo, un chofer, una persona que conduce durante muchos años y a lo mejor se pone muy nervioso porque hay mucho tráfico o atasco, no llega, depende de la persona también. Fijaros, a esta persona le vamos a dar una comida que necesita muchísima energía porque el cuerpo gasta energía para hacer la digestión. Fijaros, si vamos a dar a esta persona una comida que es muy difícil de hacer la digestión, entre que está nervioso, entre que hemos metido una comida que le cuesta hacer la digestión, entre que está sentado, le va a sentar fatal, entre que va a coger el peso. Cuando una persona coge peso, encima se queda con menos energía, o sea, es menos vitalidad y
Si está, y esto hace que la persona no tiene mucha resistencia al estrés y cada vez está más nervioso. Y cuando estás más nervioso, ¿qué haces? Comes dulces. ¿Qué? Porque hay que tranquilizar el sistema nervioso. Y dulce no estamos hablando de bollos, porque los mismos macarrones o bocatas de pan, todo esto es dulce también, es azúcar. Entonces esta persona engorda más y esta persona está peor de salud y sigue estando, o sea, sigue conduciendo, sigue sentado y hay aquí entre gravedad de su salud, entre peligro para las personas, porque estamos hablando de una persona que conduce, es decir, está continuamente, digamos, lo que es hay más personas involucradas en, digamos, en su trabajo y esto hay que tener muchísimo en cuenta. Persona que hace trabajos mentales, o sea, es decir, la mente consume también mucha energía, necesita ciertas vitaminas que tiene que saber para, sobre esto hay mucha información. ¿Qué hace falta para el cerebro para que funcione mejor? Por ejemplo, si es una actividad muy mental, no es lo mismo estar trabajando en una cinta, estas transportadoras o como se dice, pues eso, que las personas, por ejemplo, que trabajan donde seleccionan plátanos, ¿no? Van por las cintas, ya habéis visto imágenes, ¿no? Van los plátanos, ahí no hace falta mucha actividad mental, es muy automatizado todo, entonces es una alimentación. Otra persona que trabaja mucho con el tema mental es otra alimentación, otra persona que está muchas horas sentada, pero como hemos hablado del chofer, entonces aquí vamos a valorar que si vivimos en países fríos hay que comer más grasa. Fijaros a un esquimal o a la gente de Siberia y yo digo, tenéis que ser vegetarianos, solo comer lechuga. Me van a tirar piedras encima. Entonces, claro, no van a sobrevivir. Hay que mirar estas condiciones donde vive el ser humano. O cogemos la época de año que es verano. ¿Cómo te vas a meter ahí un plato de alubias inmenso con tocino o como cocinaba aquí? Yo me acuerdo cuando llegué a vivir aquí en España, o sea, la mujer, o sea, la madre de mi ex marido cocinaba pues de estas formas de echaba las alubias tocino, chorizo, bueno, muchas cosas, muchas sustancias. Y yo cuando comí el primer plato de alubias, que no estaba acostumbrada, porque en mi país echamos alubias, pero no en cantidades así como comer alubias solo, ¿no? En la sopa podemos echar. Y para mí era, fijaros cómo era mi cuerpo. Cuando comí el plato este de alubias, parecía que acababa de tragar un ladrillo y se me quedó atascado el ladrillo en mi estómago durante horas. Tenía que empujar luego con manzanillas, o sea, la digestión se paró en seco. O sea, yo me sentía horrible, sentía fatal. Ni necesitaba esta grasa porque yo en aquel momento... Aparte, si no me equivoco, era época de verano. Madre mía, en verano meter todo aquello en el cuerpo, que la actividad física había, pero en aquella época no mucha. Entonces, como dice, ¿dónde metes todo esto, no? Y claro, sin embargo, mi ex marido sí que tenía muy buena digestión y estaba acostumbrado. Entonces, él lo hizo, a él era aquello sentido, o sea, o sea... Él pues, lo tomó y hizo buena digestión, pero también es de hábitos, de costumbres, de las necesidades de cada persona. Entonces, lo que como yo puede que no os sirva a vosotros. Lo que coméis vosotros puede que a mí tampoco me sirve. Es decir, yo no puedo estar ahora buscando un plato japonés que comen en Japón o en otro país, que a mí, la verdad es que a mí no me vale. Aquí estando en donde vivo yo, el clima que llevo yo, el cuerpo que tengo yo. Entonces es súper individual. Tener en cuenta que para cualquier alimentación, el cuerpo, para hacer la digestión, necesita la energía. O sea, es decir, el cuerpo gasta la energía para obtener luego la sustancia que necesita el cuerpo de estos alimentos. Entonces, valoramos todo, valoramos
con lo que acabo de nombrar. Esto aquí es importante valorar. Y aquí no es tanto rollo mental que si como carne, que no como carne, como solo pescado, como... Vamos a intentar comer las cosas las más sanas, porque eso sí que lo sabemos todos, que hay que intentar comer más vegetales, más cosas crudas, más fruta, me refiero. Si comemos un plato de carne o un plato de... Bueno, pues de arroz mismo, o sea, de arroz o de paella, de lo que cada uno, acompañar con unas ensaladas de hortalizas frescas como zanahoria, si coge rúcula, endivia, todas esas cosas que ayudan encima a la digestión. Esto sí que podemos, digamos, ampliar. Ahora, si estáis en una época de invierno y vuestro país, o sea, en vuestra región donde vivís es más bien carne, pues también acompañar, pero de las cosas que mejoren la digestión, que ayude la digestión, ya que el cuerpo consume su energía, es decir, meter cositas crudas, esto lo sabemos. Y luego es muy individual qué es lo que vais a cocinar, qué trabajo hacéis y de vez en cuando sí que eso sí, para todas regiones, para todos países, para todos climas y para todos cuerpos. A veces hay que hacer mucha pausa entre una comida a otra, ayunar un poquito, es decir, si no podéis hacer ayuno en un día entero, pues al menos comer y luego no cenar, solo tomar infusiones y ir ligeros a la cama, o al revés, es decir, merendar, cenar ligero y ayunar toda la mañana para que se depure un poquito el cuerpo. Beber agua correctamente, eso es el vídeo, es muy interesante y muy importante. Y no tener rayaduras mentales, observar vuestro cuerpo. Yo sí que os confieso que yo tengo esta capacidad que no sé, no podré decir cuándo lo tuve, creo que desde niña, porque tuve un empache cuando yo era pequeña, estaba con mi padre en su pueblo y era pueblo, pues eso, donde la gente comían con mucha sustancia, ¿no? Porque era pueblo, entre el bosque, ¿no? Vivía, o sea, lo que es la familia de mi papá. Y cuando llegamos, yo me acuerdo, yo era una niña, fijaros, eso sí que me sirvió para toda mi vida, ¿no? Yo tenía como 9, 10 años y su papá tenía muchos hermanos, entonces fuimos de una casa a otra casa y íbamos comiendo, en cada casa te invitan. Y cogí un empache, fijaros, se quedó parado mi cuerpo totalmente, tuve la fiebre de 40, no me dolía nada, pero yo estaba tumbada en la cama con 40 de fiebre y el médico del pueblo no sabía qué me estaba pasando. Hasta que pasó un par de días, me bajó la fiebre y es que lo que se hizo la digestión, claro, yo ni vomitaba ni nada, o sea, yo 40 de fiebre, o sea, era reacción. Y a partir de ahí, que si yo tengo, o sea, conciencia, si me acuerdo, mi cuerpo es cuando yo voy comiendo y digo hasta aquí. Y ya está, es como si escucho mi cuerpo, digo hasta aquí, ya no quiero más. Y escucho a ver dulce, salado, qué es lo que tal, qué es lo que me apetece. Y en este momento, incluso cuando yo digo ya, me puedes traer a un delicatessen, esos que algo que comes una vez al año o comes una vez en 10 años, no sé, cualquier cosa, me puedes ofrecer, es decir, fijaros, caviar, por ejemplo. Yo diré que no. Es curioso, pero es que cuando mi cuerpo dice stop, es stop. Porque sé que sobredosis de comida, y ya me ha pasado, porque alguna vez me he esforzado, digo, bueno, aquí venga un pastelito, o antes tenía, cuando era un poquito neurótica el tema de comida, pues eso, que no tires nunca nada, que hay que acabar con todo, que tienes en el plato. Y cuando hacía este tipo de cosas yo estaba malísima, o sea, es decir, yo un par de horas estaba fuera de cobertura totalmente. Entonces yo os recomiendo también escuchar vuestro cuerpo, prestar atención cuando estáis comiendo, disfrutar de lo que estáis comiendo, entender que es gasolina, no es otra cosa, sino es gasolina que da una cierta energía a nuestro cuerpo, pero también es gasolina que si echáis el depósito sobredosis empezará a salir, o sea, es decir, no es bueno tampoco. Entonces, escuchar y tener estos niveles ajustados. Es mejor levantarse de la mesa con un poquito de hambre
en vez de levantarse empachados, llenos, a reventar y encima luego sentirse mal y culpable por lo que habéis comido tanto. Bueno, el tema de comida, creo que si queréis compartir cositas, opinar, contar vuestras historias, cómo lo lleváis, pero yo creo que es el correcto enfoque, digamos, más acertado, no es que correcto, más acertado en todos sentidos. Un besito y os quiero ver sanos. Adiós.